La sociedad actual nos lleva a pensar que siempre tenemos que estar haciendo algo, y no cualquier cosa, solamente cosas productivas. Cosas que la sociedad nos dice que son productivas y que por ende debemos hacer. Si lo pensamos así, el ideal es ser una máquina, pero no, somos humanos. Este es un concepto al que se le denomina productividad tóxica. No obstante, ¿qué puede llevar a este estado de comportamiento? Lo que puede generar es ese agotamiento tanto físico como mental, en el que más allá de la falta de energía para realizar las cosas, te vas a saturar hasta el punto de ser más propenso de desistir de un proyecto que le has dedicado mucho empeño, tiempo y energía. O simplemente una persona que ayuda menos a la sociedad porque estás en un estado de búsqueda inútil de perfección y no de excelencia. Tú bien sabes el tiempo en que puedes estar concentrado y te aseguro que no está ni cerca de las 8 horas. Si es así, ¿por qué está tan castigado tomarse descansos o pausas activas en los tiempos de trabajo o estudio? Porque estamos acostumbrados a este tipo de productividad tóxica. El primer aspecto que quiero hablar es la búsqueda de la excelencia y no de la perfección. Todos tenemos miedo al fracaso, es normal en las personas, porque nuestros pares, compañeros y familiares nos han enseñado a castigar el error de los demás, pero mucho más el de nosotros mismos, dándonos una idea de que fallar y fracasar está mal. Y evidentemente fracasar está mal visto en la sociedad, pero eso no significa que nos vaya a detener en nuestro crecimiento. Y la sociedad lo que nos dice es, venga, solo las personas que no se esfuerzan y que no trabajan duro son las que caen en esto, en fallar y en fracasar. De esta forma, nuestro contexto siempre nos ha creado esa idea intrínseca de buscar la perfección en cada cosa que hacemos, en cada trabajo, en cada tarea. Lo que muy pocas personas te dicen es que es imposible llegar a la perfección. Tienes que siempre buscar la excelencia en todo lo que haces, eso es verdad. Pero ¿cómo se diferencia esto de la perfección? Y más allá de eso, ¿cómo se logra? Considero que el primer paso para buscar la excelencia y no la perfección es vivir el momento. Aprender a vivir la realidad, el ahora. ¿Cuántas veces tus pensamientos están en otro lugar que no sea el presente? Que no sea lo que está sucediendo en este momento. Estás hablando con alguien pero pensando en la comida. Estás comiendo pero pensando en lo que vas a hacer después de comer. Estás en el colegio, estás en la universidad, estás en tu trabajo y simplemente piensas en qué vas a hacer cuando llegues a la casa. Si no estás en el presente, no puedes aspirar a lograr tu mejor versión, a hacer lo mejor que se pueda, cada tarea, cada acción, cada cosa. Y esto me lleva al siguiente punto. La organización te puede ayudar a dejar de sobrepensar y disfrutar los momentos. Tener tu día totalmente planificado puede llegar a ser estresante contigo mismo, dirás. Y es que si tienes en tu horario esquemáticamente cada minuto, cada hora dedicada a hacer tareas, evidentemente va a ser imposible lograrlo y agotador. Y eso sin pensar la frustración que te genera no lograr tus metas y no lograr esas metas estúpidas que te haces por siempre tener un esquema imposible en el que no hay un espacio para disfrutar del momento. Pero si dejas espacios en los que no tienes nada, absolutamente nada planeado, dejas espacio a la incertidumbre y a que surjan cosas nuevas. Y esas cosas nuevas a veces son más bonitas de las que están planeadas. Y para ello te recomiendo que tienes que enfocarte. No puedes hacerlo todo, ni estar en dos lugares al mismo tiempo. Y pensándolo bien, sería muy feo si pudiéramos estar en dos lugares al mismo tiempo, porque no podríamos disfrutar ni de una cosa ni de la otra. Por ello, tienes que establecer lo que en realidad es importante para ti y no solamente las prioridades generales para ti, sino las que hay que hacer esa semana, ese día, ese mes. Piensa en lo que es indispensable hacer ese día y que no puede pasar de ese día y establece un horario con base en esa prioridad. Además, quiero hablar de la sostenibilidad a largo plazo. Muchas veces establecemos proyectos que queremos emprender o cursos que deseamos realizar. Pensamos siempre en el resultado, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar qué vamos a sacrificar para lograr ese proyecto, para sacar adelante esa idea,
para lograr graduarse de ese curso o para obtener un certificado. Pero hay que entender que entre más proyectos tengas, menor será tu desempeño en cada uno de ellos y peor será tu calidad de vida porque caerás en la productividad tóxica. Porque para sacar 4 o 5 proyectos a la vez vas a tener que sacrificar horas de sueño, vas a tener que sacrificar salidas con amigos, vas a tener que sacrificar cosas que para ti y para tu cuidado y bienestar emocional y físico son importantes. Claro que hay que estar obsesionado, pero no puedes tener 5 obsesiones a la vez. Puedes tener 2 o 3 máximo, pero eso es demasiado, pienso yo. Enfócate en pocas cosas y verás que la calidad y tu desempeño en cada una de ellas va a mejorar. Tienes que replantear los conceptos de crecimiento y progreso, ya que mayor trabajo, mayores títulos, que tengas más cosas que hacer y estés involucrado en muchas cosas no significa mejores resultados. Tienes que tener descansos y actividades que te ayuden a descentrar. Pueden ser deportes, juegos o libros, independientemente que sea una actividad que genuinamente genere interés en ti y con la que puedas pasar tiempo sin tener que estar mirando el reloj. Si en serio tienes muchos proyectos, muchas ambiciones, muchas cosas que hacer, y te lo digo porque yo lo tenía, plantéate el por qué quieres hacer tantas cosas y que podrías tener un mejor desempeño y un mejor progreso y mucho más crecimiento personal si solo te dedicas a unas pocas cosas. Consecuentemente, te quiero preguntar qué es la productividad para ti y también te quiero preguntar qué significa no hacer nada para ti. Porque muchas veces decimos que no estamos haciendo nada cuando en realidad sí estamos haciendo algo. Muchas veces decimos que no hemos tenido un buen día porque simplemente en nuestra cabeza no hemos hecho nada productivo para nosotros. Y es que esas cosas que piensas que no son productivas, lo son. Sin comer no tienes energía para hacer eso que tú llamas importante. Sin dormir no tienes cabeza para pensar y tener buenas ideas más creativas. Sin caminar no tienes salud. Sin ejercicio tu cuerpo no genera masa muscular, la cual es indispensable para tener una buena calidad de vida. Sin salir con tus amigos no vas a tener vida social. Sin hablar con tus familiares vas a tener una atención más y una relación menos. Y sin dedicarle tiempo a escuchar tus pensamientos, no vas a tener la mejor calidad de salud emocional. Por ello, cada vez que digas que no estás siendo productivo, piénsalo 2 veces. Porque esas pequeñas cosas que tú haces el sábado por la noche, el domingo por la mañana con tus papás, salir a caminar, trotar, compartir tiempo en familia, con amigos y demás, que tú llamas no hacer nada y no ser productivo, en verdad sí están generando un avance a largo plazo y una sostenibilidad a largo plazo para tu sistema. Y si lo tenemos en cuenta, está siendo productivo. Pero sí, tienes que también saber no hacer nada. Escuchar simplemente tus pensamientos. A veces nos sentimos saturados porque siempre sentimos la necesidad de hacer algo, independientemente de si eso que hacemos o no lo consideramos productivo. Siempre estamos en constante movimiento, pero nuestro cerebro tiene que descansar durante el día y no solamente cuando llega la hora de dormir. Es por ello que tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos en silencio por lo menos 5 minutos durante el día. Verás que tu conocimiento de ti mismo aumentará. De ahí salen los hábitos como la meditación, que simplemente es un proceso de introspección en el que paras tu vida y simplemente te pones a escuchar a tu cuerpo. Si estás cansado, si estás tensionado, si te ha pasado algo bueno, algo malo, cada cosa de esas, pero en silencio, sin distracciones, sin nada más que no seas tú. Un último aspecto que tengo que recomendarte es que deja de compararte constantemente con las demás personas y con lo que están haciendo. La mayoría de las personas dicen más de lo que hacen. Y si nos comparamos con los demás, podemos llegar a pensar que estamos haciendo nosotros muy poco. Sentir la necesidad de siempre hacer más cosas, de hacerlas simultáneamente. Como ya te dije, enfócate en pocas cosas y mejora, explota al máximo, obsesiónate, haz lo que sea por sacar adelante esos pocos proyectos que tienes. Cambia esa mentalidad de compararte con los demás, con lo que están haciendo, y compárate contigo mismo, que tu único objetivo sea ser mejor y hacer las cosas de mejor forma de lo que lo hice ayer. Siempre vamos a estar buscando la excelencia si miramos el progreso desde adentro, y para mirarlo desde adentro tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos y por simplemente distanciarnos de los demás.
En las redes sociales hay muchas personas que publican muchas cosas, que hacen muchas cosas, que tienen muchos títulos, que hacen muchas carreras a la vez, que tienen muchos másters, muchas especializaciones, pero en realidad eso es cierto, ni yo ni tú lo sabemos. Y aunque lo tengan, te aseguro que va a ser mejor tu calidad de vida y tu progreso y tu crecimiento, tu desarrollo personal, si te enfocas en pocas cosas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que juntos construyamos una comunidad en la que yo te pueda transmitir mediante mis experiencias, mediante mis vivencias, todo lo que he podido aprender a lo largo del paso de los años y cómo tú puedes mejorar tu desarrollo personal y puedes lograr muchas cosas que antes no podías. Suscríbete, deja un like si te gustó y nada, nos vemos la próxima semana.